Bienvenidos a otro podcast, CIEP, Compartiendo Ciencia. Hoy contamos con la presencia de la maestra Marina Cavada, con quien conversaremos sobre la importancia del desarrollo del lenguaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la herramienta de la lectura y escritura. Si le gusta leer o escribir, esto es para usted. Quédese con nosotras. Comenzamos. Doy la bienvenida a la maestra Marina Cavada, lingüista y literata, maestra en Ciencias de la Educación, correctora de estilo del periódico Heraldo de México, locutora del programa La Salsa de Radio SICOM, catedrática de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, asesora del IEDEP, Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. Es conferencista y escritora de cuentos y novelas y además ha dirigido varias obras de teatro. Doctora, bienvenida. Qué gusto tenerla con nosotros. Gracias por invitarme a su programa. No, al contrario. Y fíjese que me encanta en esta ocasión, esta charla que vamos a tener, porque en este espacio tenemos a varios docentes que justamente cuando estamos en el proceso de enseñanza en la universidad o donde demos nuestras clases, también tenemos que buscar la manera de desarrollar habilidades blandas en los estudiantes, no solamente pues, los conocimientos como matemáticas, español, lo que nos toca impartir. Y justamente la lectura es una de esas formas o estrategias de hacer que los estudiantes adquieran ciertas habilidades blandas. Pero la literatura de la que vamos a hablar el día de hoy es muy especial, porque esta literatura habla sobre cuentos y sobre novelas. Entonces es una literatura muy amena, pero que tiene mucho contenido para el estudiante. Platíquenos, por favor, ¿cómo comenzó la escritura de estas historias? Muy bien, mira, me animé a escribir viendo las necesidades de mis alumnos. Yo soy catedrática desde hace 27 años a nivel licenciatura y fíjate, desde hace 27 años la lectura no les es muy grata a varios de los alumnos. Desde hace 27 años que es eso, ¿no? Entonces yo les preguntaba, ¿por qué? O sea, ¿por qué no les gusta leer? Y me decían, nos resulta aburrido, no le entiendo ese lenguaje. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió empezar a escribir cuentos, ¿no? Y yo les mostraba mis cuentos, los leía con ellos y a ellos les agradaba. Y entonces ya me empezaban ellos a decir de qué se trataba, empezábamos a hablar de los personajes. Y entonces ellos me decían, es que se acerca usted con su lenguaje a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue el primer acercamiento. Después se me ocurrió escribir la primera novela y yo les decía, ahora vamos a hacer vamos a tener la meta de leer una novela en un mes. Vamos a ocupar los 10 minutos antes de terminar la clase para leer y van a ver que en un mes y medio, 2, ya leyeron una novela, ¿no? Entonces, más que nada es crear el hábito de la lectura y ya después ellos ya buscaban más, ¿no? ¿Y ahora qué más vamos a leer, maestra? Entonces, es aquí el secreto que, bueno, yo como docente he visto que más que nada es crear el hábito, buscar aquellas lecturas con cuales acercarnos a nuestros alumnos, ¿no? Y que ellos también vean la importancia de enriquecer su léxico, Ujú. porque a veces no entienden ciertas palabras y entonces se pierden y entonces ya así como que ya me aburro, no sé qué es. Entonces esa parte también es muy, muy importante. Sí, me gustaría leer los títulos de los cuentos y las novelas que he escrito porque realmente son muy variados y creo que son muy interesantes. Por ejemplo, en cuanto a cuentos, tiene el impacto de la tecnología en la educación y también Conociendo a mi mejor aliado, tiene otras. En las novelas tiene Todos menos yo, Doña Angustias, En busca del zapato de piel, que esa me la recomendaron mucho por ahí. Y en cuanto a esos son cuentos, perdón, las novelas son La Engrapada, La Despedida. Además, dentro de las obras de teatro que ha dirigido es Diálogo entre Mujeres, Se vende una mula y El quiropráctico.
qué característica tienen estos cuentos que usted ha escrito y cómo además se inspira para escribir? Bien, mira, los cuentos, me decía una persona, no es un cuento, ¿no? Realmente no es un cuento lo que escribes. Son realidades que yo he visto, ¿no? Y que a veces las personas pensamos que es un cuento que nos creemos. A mí me gusta mucho trabajar la programación neurolingüística. Entonces, esta parte que tanto nos contamos y que no es así, pero nosotros lo estamos viendo desde esa perspectiva, ¿no? Y muchas personas te dicen, no, es que sabes que estás equivocado por esto y esto. Puedes estar mucho mejor, ¿no? Si haces esto o esto, si lo ves de esta manera. Entonces, los cuentos que yo escribo, te lo vuelvo a repetir, los tomo de la realidad, ¿no? En esta realidad, obviamente, hago una crítica, una burla, ¿no? De la situación social. Es más que nada eso. Pero los dirijo mucho a la programación neurolingüística, ¿no? Tanto que está pensando, ya hizo esas estructuras mentales que se lo llega a creer y sus emociones, sus sentimientos, todo lo manipula para estar en cierto estado. Ujú. O sea, ahí llevo yo los cuentos. Muy bien. Y sobre sus novelas, sé que va por la tercera, que está ahorita ya a punto de salir. Pronto vamos a tener noticias sobre su publicación. Cuéntanos un poquito sobre qué trata y cómo es que le dio origen a esta tercera novela. Ok, bueno, ahorita terminé la segunda novela. Sí, Ah, la la segunda. segunda, la Ok. tercera todavía está en veremos. Mira, de la segunda novela hablo sobre esta cuestión social que es la delincuencia, ¿no? La cuestión de los robos y cómo llega a afectar psicológicamente a las personas, ¿no? Esta cuestión delictiva que se está viviendo hace que las personas tengamos ciertos estados de conducta que no son saludables, ¿no? Es cierto, hay delincuencia, pero no puedo vivir en ese desasosiego, no puedo dejar llevar mi mente a tales estados en que yo vea por todos lados delincuentes, ¿no? Así como hay personas que se dedican a este tipo de acciones, también hay personas que son muy buenas, ¿no? Y que están dispuestas a ayudar a los demás. Entonces, en esta novela de la despedida es precisamente esta cuestión, ¿no? Este, yo me despido de todas aquellas estructuras mentales que me están haciendo daño, ¿no? Y acojo aquellas que me van a ayudar a ser mejor. Y aquí de lo que trato también es la parte de la importancia de que las personas se preparen y no vivan en la ignorancia. Vivimos en la ignorancia porque no queremos leer, no queremos enterarnos, ¿no? Nos creemos todo lo que nos dicen las redes sociales, pero realmente qué es verdad y qué es mentira. Entonces necesito tener más información que sea verídica y que entonces me ayude a reestructurar mis estructuras mentales y pueda tener una vida sana. Entonces en eso me inspiré para hacer esta novela precisamente, ¿no? Todo lo que puede pensar una familia cuando se desaparece un ser querido Mm. y no es todo cierto, pero la mente te lleva a ciertos estados emocionales y conductuales que hacen que la misma familia se separe, ¿no? Por no saber controlar estas situaciones, más bien estos estados mentales. Sí. Entonces, Hace, hace un momento, antes de iniciar la grabación, me dijo algo que me llamó mucho la atención y que es que empezó a trabajar con la parte de obras de teatro para despertar ciertas habilidades en los estudiantes. ujú. ¿Cómo se dio esto, maestra? Muy bien, mira, yo trabajé en la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, estaba en la carrera de comercialización. En esta carrera se les pedía a los alumnos que tenían que desarrollar habilidades comunicativas, sobre todo en lo que era la parte de hablar con las personas para convencerlos de venderles un producto. Y pues teníamos muchos chicos que les aterraba hablar en público, les aterraba hablar con otras personas que no eran, si no eran sus conocidos. Entonces,
empecé a hacer escenificaciones con ellos y después, bueno, vamos a hacer una obra de teatro en donde lean, en donde traten de aprenderse el guión, lo comprendan, bueno, qué es lo que quiso decir este personaje. Si no te lo aprendiste de memoria, pero ya sabes la idea, ¿no? Entonces lo puedes decir en otras palabras. Aquí la cuestión es que ellos hablaran, se desarrollaran en el lenguaje verbal y no verbal, ¿no? Porque una vez que ellos ya estaban en escena, ¿no? Soltaban su cuerpo, ya no se veían así tan tensos y se tomaban tan en serio su papel que hasta parecía terapéutico, ¿no? Me decían, ay, maestra, ya ves, sí, sí, sí tengo esta característica, ¿no? Que puedo desarrollarla. Entonces, fíjate que el teatro es una actividad muy bonita, o sea, muy, muy bonita, porque las personas sacan ahí su otro yo, ¿no? Muchas veces lo que les da vergüenza, les hacíamos algunos ejercicios. A ver, tenemos que caracterizar a un niño llorando, tenemos que caracterizar a tal animal. Y entonces, muchos, no, pero ¿cómo? Qué vergüenza, ¿no? Que sabe qué, ¿no? Y ya cuando lo empezaban a hacer, ya se les daba así tan natural y les digo, eso lo hacían de niños, no sé por qué ahorita les da vergüenza, ¿no? Porque los niños es como desarrollan esta parte del lenguaje, jugando, ¿no? Interactuando. Y el teatro es interactuar, jugar, ¿sí? Entonces, eso es precisamente cuando desarrollas la comunicación. No que cuando se ponen tensos, pensativos, y ahora qué le digo, y cómo se lo digo, como que se complican mucho la existencia, ¿no? No, yo les decía, deben de ser espontáneos, ¿sí? Deben de ser espontáneos para que sea una comunicación bonita con la otra persona, porque cuando pensamos tanto las cosas, como que te dicen, se me hace que me está mintiendo, se me hace que... Y entonces Sí. por eso fue que se me ocurrió lo del teatro. Te digo, eso fue hace ya, tiene 18 años, 20 años que trabajé lo del teatro, cuando estaba en la carrera de comercialización y más o menos la trabajé durante unos 10 años, que fue el tiempo que duró esa carrera en la universidad del teatro. Muy interesante porque creo que como profesores tratamos de buscar la manera en que el estudiante se forme de manera integral, de forma integral, y no solo con lo que le damos en clase, pero a veces nos faltan ideas. Yo recuerdo que en alguna ocasión una compañera nos decía que su esposo los ponía a hacer un periódico mural, no, perdón, un periódico, pero como si fuera de los 1800 y precisamente estaba enfocado a buscar información de esa época, todo tenía que ser como en esa época y los muchachos se metían tanto y hacían unas creaciones tan maravillosas que yo creo que más bien es a nosotros los docentes que nos hace falta un poquito de innovación en nuestras clases para ver de qué manera ellos pueden despertar un poco más esas habilidades que tienen, aún relacionados con la materia, ¿no? Pero sí hace falta que nosotros les demos también un poquito más de lecturas, de escritura, de esas habilidades que pareciera que las tienen, pero que no es tan sencillo como usted dice, expresarse en público o hacer algo frente a sus compañeros, o a lo mejor hasta escribir ellos un cuento, que a veces no lo hacemos. Maestra, ¿qué nos recomendaría a los profesores precisamente para despertar este tipo de habilidades? ¿Cómo podríamos hacerlo en nuestras clases? Ah, muy bien. Mira, algo que a mí me ha funcionado mucho es que les recomiendo a veces películas, ven la película y luego les recomiendo el libro o leemos parte del libro. Entonces les digo, bueno, en la película te lo presentan de tal manera, pero obviamente muchos detalles te los tienen que quitar por falta de tiempo, ¿no? Entonces, hay a veces alumnos que sí se animan a leer el libro. Dicen, quiero saber más, ¿no? Ya la película me presentó esto, pero yo quiero saber más. Entonces, pues ya se animan para leer el libro. Entonces ahí los induzco precisamente a leer, ¿no? Y después les digo, bueno, si quieren hacer, no sé, alguna crítica ya hacia el libro, por escrito, hagan su crítica porque yo, bueno, yo soy de la idea de que va la lectura junto con la escritura. Yo leo y yo escribo de lo que leí para que realmente pueda reforzar las ideas que ya obtuve de esa lectura.
Entonces también te digo esta parte. Otra parte que también les puede servir mucho, sobre todo si no tienen el hábito de escribir, que escriban su diario, ¿no? Y empiezan a tener el hábito de escribir, ¿no? Empiezan a escribir su diario, empiezan a plasmar sus ideas. También algo muy importante es hacer el hábito de leer por lo menos 15 o 20 minutos diario. No, dices, bueno, yo no tengo ese hábito. Para acabar un libro me cuesta mucho trabajo, ¿no? Me canso, o mis cosas no me dejan hacer, o mis actividades. Ah, bueno, antes de dormirte, tus 15 o 20 minutos, eh, el libro que tú desees leer, alguna novela o algún libro científico, algún libro que te llame la atención, y hacerte el propósito, ¿no? Dices, empiezo a lo mejor con 10 minutos, luego sigo con 15 y a lo mejor aguanto media hora y hasta terminarlo, ¿no? Aquí la cosa no es dejarlo, sino terminarlo. Y entonces ya lo terminaron y bueno, ahora ¿qué puedo escribir de lo que leí? No sé, a lo mejor que hagan una opinión, a lo mejor sacar notas que les van a servir para alguna materia y aprovechen eso que leyeron, ¿no? Esto es lo más importante. Cuando tenemos trabajo intelectual como los investigadores, es trabajo intelectual que tiene que estar plasmado en un documento, porque si no, no se ve la producción, ¿no? Se hace una investigación y la tengo que plasmar esos conocimientos. Y eso es lo que está costando más trabajo ahorita, porque casi como trabajamos mucho el celular, ¿no? Ya no hemos desarrollado esa habilidad de escribir en papel. Y es muy diferente escribir en papel que escribir en la computadora. Entonces, bueno, esa sería también otra recomendación, ¿no? El que lean, empiecen 10 minutos, 15 y a lo mejor aguanten 30 y así van ellos aumentando su tiempo de lectura, ¿sí? Otra recomendación que, bueno, que aquí había notado, ujú, es de preferencia leer en papel o si leen en electrónico, es un poquito más cansado. Hay que saber leer en electrónico porque si estamos trabajando en computadora, desde la postura, ¿no? Cómo pone uno su monitor, la luz y darse sus descansos, porque si no, luego ya ni entendemos nada. Y si es en papel, no tenemos ese problema, podemos leer más horas, ¿no? O más tiempo. Entonces, yo cuando empiezan a hacerse el propósito de leer, yo siempre les digo, empiecen a leer en físico, ¿sí? Libros en físico. Y lo que les vuelvo a decir siempre a mis alumnos, lo que empiezan lo terminan, ¿sí? Entonces, bueno, sí me gusta y sigo. No me gustó tanto, pero termina. A lo mejor te guste ya cuando vayas a la mitad o haya finalizado. Entonces también es otra de las recomendaciones que yo les haría a los chicos. Y otra es que, bueno, le decía que escriban y que busquen a una persona experta en la redacción que los pueda ayudar, ¿no? Porque a veces pensamos que escribimos muy bien, pero solamente nos entendemos nosotros y las demás, ¿pero qué dijiste acá o qué? ¿Verdad? Perdón. Y cuando encuentras esa persona que te pueda ayudar, te dice, a ver, no, mira, acá yo te entiendo esto. ¿Esta era la idea? No, no era la idea. Bueno, entonces vamos a ver la gramática, porque a lo mejor tu gramática está mal, sujeto, verbos, complementos, lo estás haciendo mal. Entonces vamos a volverlo a reestructurar para que puedas emitir correctamente la idea, ¿sí? Entonces es un proceso en donde deben de estar acompañados. Yo, por ejemplo, ahorita trabajo con los chicos de licenciatura, con los que van a ser maestros, los pedagogos, y yo les digo, es muy importante que el maestro se sepa expresar bien, pero para poderse expresar correctamente hay que leer, ¿no? Hay que leer y hay que tener un vocabulario amplio, ¿sí? Y sobre todo una pronunciación correcta, porque luego nos comemos alguna letra y decimos otras cosas. Todo eso, chicos, te lo va a dar la lectura. No hay otra cosa,
¿sí? Eso no se hace por magia. Ahora, desafortunadamente no tienen la preparación adecuada para el nivel. Busquen a alguien que los guíe en ese aspecto. Ah, ya escribí, enseño mi escrito, me lo revisan y vamos corrigiendo. Entonces, es algo que sí les recomiendo mucho para que realmente se pueda ver la producción, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajé en la Universidad Tecnológica, muchos chicos no se titulaban por el problema de que no sabían escribir. Y si no sabían escribir era porque no leían. Y entonces no se podían titular y ya se quedaban sin titularse. Y los chicos que lograban titularse, luego seguían un posgrado y tenían el problema de que no podían hacer investigación porque no podían plasmar las ideas en papel. Entonces, es una herramienta que necesitan a fuerza, ¿sí? O sea, que deben de ver ellos Justamente, como. sí, Ujú. perdón. Justamente para allá iba, porque ese mismo proceso que aunque estamos leyendo literatura agradable, como una novela, como un cuento, es lo mismo que se tiene que hacer para hacer un trabajo de investigación. Leer y escribir, porque sí es muy importante saber hacer la síntesis. Desgraciadamente ahorita con las inteligencias artificiales que todos nos resumen, se pueden hacer para otras cosas, pero sí considero que sí es muy importante adquirir la habilidad de lectura y de escritura, como usted lo ha mencionado. Uno, no la computadora, ¿verdad? Exacto, sí. Es que la computadora, como ya todo nos da, ya no realmente no se desarrollan las habilidades. Yo creo que es buena utilizándola como una herramienta, Así. pero que no nos haga todo el trabajo, Ujú. porque si no, después cuando ellos intentan hacerlo sin la computadora no lo pueden hacer, Exacto. ¿no? O hasta Así. retener la información Ujú. también. Es Sí, algo que, a ver, bueno, trato de retener información y no abrir mi celular para verla y decirla, porque si no, entonces tú no la estás trabajando. ujú. Como nos ha pasado con los números de teléfono, que como ya los tenemos ahí, pues ya ni nos lo aprendemos, simplemente lo buscamos y ya lo damos, ¿verdad? Malamente. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Cómo se dice? Es lo que se le llama la pereza mental, ¿no? Sí, Y que sí. suena feo, pero la pereza mental que dices que sí tiene malos resultados, ¿no? Así Y es. yo a mis alumnos les digo, miren, ya no lo veamos por cuestión académica, veámoslo por cuestión de salud. Una persona que lee es aquella que va a ser menos probable que vaya a tener una enfermedad, Ujú. mal de Parkinson, no sé, una enfermedad generativa del cerebro. Entre más lea la persona, más activa se mantenga, va a tener salud. Entonces yo les digo, véanlo por ese lado. Sí, así es. De alguna manera tenemos que habituarnos a leer porque trae muchísimas ventajas, desde, como ya dijo, la misma forma de expresarse, ampliar el vocabulario, agilidad mental, etcétera. Maestra, hemos llegado al final de este video podcast. He estado encantada con su charla. Coméntenos antes de irnos, ¿dónde podemos conseguir sus cuentos y sus novelas? Muy bien, mire, yo soy escritora independiente, entonces, bueno, mis libros, les voy a dar mi correo electrónico, ahí si gustan escribirme, y ahí les daré mi libro, es Marina Cavada Monterrosas 7 @hotmail.com. Muy Y bien. también con la editorial con la que trabajo, que también es independiente, Editores Gil. Muy bien, maestra, pues ojalá que nuestros escuchas se conviertan próximamente en sus lectores, porque creo que hay unos títulos muy llamativos, muy interesantes y aprender precisamente de todo lo que usted nos dice y pasárselos también a nuestros estudiantes, creo que es algo que no se puede quedar simplemente en una charla. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias, maestra, le agradezco mucho su invitación. No, al Tenga bonita contrario. tarde.
Igualmente. Y a ustedes que nos escuchan el día de hoy, muchísimas gracias por permitirnos compartirle esta información que es valiosísima. Además, lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Búsquenos como ciep.academic o escríbanos al correo comiteiberodeética y bioética@gmail.com. Síganos, aprenda sobre nuestros invitados, de toda su experiencia y acuérdense que en octubre tenemos el primer Congreso Internacional de Ética en Antofagasta, Chile. Ahí nos vemos, todavía puede inscribirse. No deje de actualizarse como siempre, lea, escriba. Maestra, muchísimas gracias y que tenga un lindo día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.